Muy bien, llegamos a Marcos 6, cuando los discípulos que habían sido enviados, ¿se recuerdan? Habían sido enviados a predicar. Voy a hacer una pequeña introducción recapitulando lo que fue Marcos 6, del 7 al 12, cuando Jesús les recuerda a los discípulos que su rol no es solamente ser creyentes, porque a veces identificamos creyentes, decimos de creyente pasamos a discípulos y discípulos pasamos a misioneros. Esa distinción que no es bíblica, porque en realidad cada creyente es un discípulo, o debiera ser un discípulo que siga a Jesús, y cada discípulo, su identidad de seguidor de Jesús es un misionero en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. A veces tenemos la idea de que misionero es solamente aquel que está en un país alejado, que está en Nepal, que está en Sudán, que está en China. Sí, efectivamente son misioneros. Y la pregunta es, entonces, ¿el resto del mundo que no está siendo alcanzado por misioneros, qué son? ¿Solamente creyentes, espectadores? No. El Señor junta esos tres conceptos: creyente, discípulo, misionero. Por tanto, cuando llama a los discípulos a que estuvieran con Él y creyesen en Él, primero dice que los llama para estar con Él, dice, los llamó para sí. Y les dice, pasajes anteriores, ¿cierto?, que los llama para sí, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, enseñar a otros, sanar enfermos y echar fuera demonios. Ejercer autoridad. Así sale en el texto. Pero vemos que los discípulos eran creyentes, que estaban siendo enseñados por el Señor, pero aún no habían sido enviados a predicar. No tenían la experiencia. Miraban lo que el maestro hacía y se admiraban, estaban confrontados, estaban a veces bien como extrañados, a veces no entendían cosas, después las comprendían. Y el Señor les dice acá que Él comienza a enviarlos a predicar. Y los envía. Le dice, no lleven nada, lleven lo justo y necesario, porque yo voy a proveer, yo voy a estar con ustedes, yo soy suficiente, yo los voy a guiar, ustedes prediquen el mensaje del Evangelio, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, en la misma enseñanza. Y ahora vuelven de un viaje misionero, vuelven los 12, habían sido enviados de 2 en 2, o sea, habían 6 misiones, habían 6 localidades que habían sido alcanzadas, quizás más. Pero habían 6 viajes misioneros y volvieron. ¿Cómo vuelve uno después de un viaje? Con muchas cosas. A veces cansado, con nuevas ideas, con nuevas expectativas, comentando lo que vieron, extrañados por lo que era distinto a su forma de ser, llegan comentando. Y aquí volvieron estos 12 misioneros volvieron a estar con Jesús. Y lo hermoso es que se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Estaban admirados porque dijeron, nosotros también podemos hacerlo si vamos enviados por tu poder y autoridad. Estaban asombradísimos. Entonces, hay un momento en la vida del creyente en que debe reconocer que en su identidad de discípulo es también un misionero, que no puede quedarse mirando expectante nomás, como aquella frase aludiendo a lo que dijo Isaías, he aquí, envíame a mí. Así debería ser. Pero a veces decimos, heme aquí, envíalo a Él. Y como que oramos por Él, lo apoyamos a Él, y qué bien, pero nosotros déjame aquí nomás, porque hablar del Evangelio, hablar de otras, de Jesús, a mí me cuesta mucho. Es complejo, porque uno habla y la gente se tira encima. La pregunta es, ¿cuándo entonces debemos predicar el mensaje del Evangelio? Siempre. En todas circunstancias, en todo momento, en todo lugar. Pero en tu propia vida uno dice, ¿y vivo así? ¿Y soy realmente un misionero? ¿Y soy capaz de hablar el mensaje a otras personas? ¿O me cuesta mucho? ¿O es solamente algo que deben hacer algunos roles de la iglesia? Está bien para el pastor, para el cuerpo de ancianos, pero nosotros no, porque no,
A lo más hay que estar en la alabanza porque tiene que cantar adelante. Para ser consecuente tiene que hablar del Señor a otro. Pero el resto no, déjeme aquí nomás. Esa actitud ya no puede ser. Porque el Señor va a tomar tu vida y de hecho Dios está obrando. En este momento está obrando en esta ciudad, en este país. Está obrando y tiene un plan con personas y quiere movilizar. Y dice, ¿sabes qué? Tengo un plan y quiero invitarlos a ustedes a trabajar conmigo. La pregunta es, heme aquí, envíame a mí. Porque a veces vivimos, o sea, nos decimos envíame a mí porque tenemos otros planes. Tenemos otras ideas, otras inquietudes. Pero el Señor nos dice, te estoy llamando a ti. Y acá se pusieron a conversar. Me imagino que a pesar de lo cansados que estaban, era hermoso el tiempo de escuchar el testimonio. Y de escuchar lo que Dios había hecho a través de otras personas. Se asombraban. Oye, que le fue bien, Juanito, sí, Pedrito, que le fue súper bien. Y él les dijo, uno podría decir, oye, súper bien, sigamos con esto. Y les dijo, vengan vosotros aparte a un lugar desierto. O sea, tranquilo. Relájense un poquito, porque cuando uno viene de un viaje, cuesta bajar de la nube a veces, ¿cierto? Como que cuesta bajar y reincorporarse, ¿sí? ¿Sabes qué? Ya, ok, sentido de realidad. Aparta un lugar y descansen un poco. O sea, es bueno descansar un poquito. O sea, tomen tiempo para meditar, para descansar. Les dijo ahí, hagan nada ahora, porque es el otro extremo. He trabajado mucho, porque trabajaron harto. Ahora no voy a hacer absolutamente nada. Y me tiro en la cama ahí, estoy 1, 2, 3, 4, 5, 10 días, 20 días que me lo merezco, que yo necesito esto. Dice, descansen. Es necesario el descanso. Pero que dice, un poco. ¿Se dan cuenta el equilibrio? O sea, han trabajado muy bien, pero ahora descansen. Pero ojo, un poco. Un poco. Porque la carne, nuestra carnalidad, se acostumbra a veces al descanso, que ya no es un descanso en el Señor. Que ya no es un descanso que no es santo. Es decir, no, es que yo necesito dormir mis 20 horas. Es que yo necesito el tiempo para mí. Está bien. El Señor no te dice que no. Descansa. Pero un poco. Y el Señor sabe cuándo. Y fíjense que fue realmente un poco. Porque venían de un viaje. Venían llegando. Le dijo, apartémonos un poquito. Porque eran muchos los que iban y venían. De manera que ni aún tenían tiempo para comer. Porque la necesidad del pueblo era demasiado. Querían escuchar, querían aprender. Se amontonaban, iban y venían. No había tiempo ni siquiera para masticar un pedazo de marraqueta con palta. Digo palta porque esto es un lujo, ¿cierto? Oye, no está el lujo, ¿cierto? Ahora no, bajo la palta. Bajo la palta. Pero no echen aceite, sí, porque ahí sí que es lujo, ¿cierto? Ahí sí que es cara. Pero no había tiempo ni siquiera para comer un pedazo de pan. No había ni para eso. Y el Señor le dice, vamos a tener un retiro. ¡Ah, qué bien! Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Era el lago, ¿cierto? Y dijeron, pasemos de un lugar a otro. Y de un lugar a otro eran 6 kilómetros, en línea recta. Pero ¿saben qué? Cuando Jesús y los 12 partieron en la barca, la multitud, dice, los muchos los vieron ir. Dijeron, partió Jesús con los 12, ¿a dónde irán? Y le reconocieron. Y muchos fueron, intuyeron dónde iba Jesús. Va a cruzar directamente. Y fíjense lo que hicieron. Fueron allá a pie. Mientras Jesús iba recorriendo esos 6 kilómetros en la barca, ellos fueron a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron. O sea, lo que eran 6 kilómetros en barca eran 16 kilómetros caminando. Estaban tan hambrientos por la palabra de Dios que llegaron corriendo. Llegaron antes incluso. Gran esfuerzo, ¿cierto? Gran esfuerzo.
Y aquí fueron alimentados los 5.000, ¿cierto? Pero dice los 5.000 hombres. ¿Habían puro hombre? ¿O habían también mujeres y niños? Habían mujeres y niños, como acá, los niños acá, ¿cierto? ¿Han hecho una caminata alguna vez con niños? ¿Cuál es la frase típica? ¿Cuánto falta? Falta mucho, vamos llegando. Y uno explica, sí, falta poco. ¿Ya llegamos? Decimos, falta mucho. O sea, no hay forma de explicarle. 20 minutos, 1 hora, 2 horas. ¿Y qué pasó en el camino? Era un lugar desierto. ¿Se dan cuenta de eso? Había calor. Como ahora, ¿cierto? Y fueron rápido con los niños, me imagino la escena ahí. Con los bebés. Ahí portando al bebé, ¿cierto? Con sus coches 4x4, Pero llegaron antes. Uno se pregunta, ¿esta gente estaba realmente hambrienta por la palabra de Dios? Esta gente realmente dijeron, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y las familias completas fueron a escuchar el mensaje del Evangelio. Es tremendo. Pensaron oye, en realidad quizás es poco prudente que podamos ir, porque fíjate, vamos a pasar por el desierto, son 16 kilómetros con los niños, ¿qué vamos a hacer? No he descargado ninguna película en el iPad, entonces no. ¿Cómo van a llegar allá los niños? Y dice, pero ¿cómo es posible? ¿O bien se van a aburrir los niños? No pensaron eso, eran 5.000 hombres, más mujeres y más niños. Imagínense el tremendo grupo de personas corriendo, caminando. A veces no nos damos cuenta. Por lo bajo 20.000 personas. Y los poblados eran de 2.000 personas. O sea, era tremenda multitud. Buscando la palabra del Señor. Entonces se dan cuenta que Jesús le dice, vamos a descansar, descansemos un poco. ¿Y saben cuánto duró ese poco? El trayecto en la barca. Ese fue el descanso, que fue el poco descanso. ¿Pero saben qué? Era el descanso suficiente que había diseñado el Señor para ellos. Hubiese sido un error no haber parado. Pero el Señor le dice, paren, descansemos un poco. Tomen aliento, porque el trabajo continúa. Y llegaron ahí, ¿cierto? Ya habían llegado la multitud. Desembarcaron. O sea, la escena es muy potente. Desembarcaron, la gente ya estaba ahí. Ya me imagino los discípulos. ¿No era que teníamos que descansar, Jesús? Era un poco, pero nunca tampoco. Tan poquito, Jesús. Entonces, fueron ahí y salió Jesús. Y podría haber dicho, ¿saben qué? Cerrado. Por inventario. O cerrado porque estamos muy cansados. ¿Sabes? Que en realidad no podemos seguirlo. Miren, los chiquillos están terriblemente cansados. Entonces Jesús no fue indolente al cansancio. Le dijo, descansen un poco. Pero fíjese lo que pasa acá. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y pasó algo. Y tuvo compasión de ellos. 20.000 personas por lo bajo, caminando rápido para llegar a escuchar a Jesús. Quizá para encontrar el mejor lugar para escuchar su enseñanza, para llegar de los primeros, con familia y con todo. Fueron y llegaron ahí. Y lo que ve Jesús, no solamente ve una multitud, eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Esta ilustración, esta enseñanza, retrata muy bien lo que habla el profeta Ezequiel, capítulo 34, que voy a leerlo. Ezequiel 34, que dice lo siguiente, hablando acerca de los líderes religiosos.
vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, contra los líderes religiosos de Israel. Profetiza y di a estos pastores, así ha dicho Jehová, el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, que no se preocupan por las ovejas. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Ese no es su rol, acaso? Comen de la grosura, se visten de la lana, la engordada degolláis, mas no apacientan a las ovejas. No fortaleciste a la débil, ni curaste la enferma, no vendaste a la pierna quebrada, no volviste al reír a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Por eso las ovejitas andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Ese era el contexto del pueblo de Israel. Estaban sin enseñanza, sin pastoreo, sin preocupación de los líderes religiosos, no recibían el cuidado pastoral ni enseñanza sana de la palabra. ¿Y qué pasa con una oveja que no tiene pastor? En términos cotidianos reales de una ovejita y un pastor, una oveja real, esas que dicen, ve, esa, ¿ya? Esa oveja, ¿ya? Son ovejas, son débiles, son dependientes, necesitan de la guía, fácilmente se pierden, son fáciles de extraviar, fácil de que incluso que no encuentren la comida por sí misma, deben ser guiadas. Entonces una oveja sin pastor es una oveja que está expuesta a los peligros de las fieras del campo. Así de simple. Y así veía Jesús la multitud de Israel. Eran como ovejas que no tienen pastor. Terrible. Por eso es que Jesús para y dice, vamos a predicarle y enseñarle. Pero fíjense, ya estaban cansados, me imagino. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron. Me imagino que estaba enseñando Jesús y dice, Jesús, Le pasaron un papelito, yo creo, ¿no? Un rollo. ¿Sí? ¿Qué pasó? El lugar es desierto. Tremenda novedad, ¿cierto? El lugar es desierto. Sí. Y la hora es muy avanzada. Sí. Despídelos. Mándalos de vuelta. Para que vayan a los campos y al de alrededor y compren pan. Pues no tienen que comer. O sea, vayan, dile que se vayan, por favor, para que coman algo. Y respondió Jesús y les dijo, denle ustedes de comer. Uy. Las preguntas que ha salido uno en la cabeza, ¿cierto? Si estuviéramos nosotros y dicen, ¿sabes qué? Uno de su esposo le dice, ¿sabes qué? Viene gente a almorzar a la 1:20 de la tarde. ¿Y cuántos son? ¿2, 4? No, 20.000. Ya traigo visitas, ¿cierto? Unas visitas, tengo que decirte algo, mi amor, ¿cierto? Que traje visitas. Y uno se pregunta, ¿y cómo los voy a dar a 20.000 personas? ¿Y cómo es con tantas personas? ¿Y tantos niños involucrados más encima? ¿Menú de niños más encima? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo pensar los discípulos, ¿qué vamos a hacer? Son 20.000 personas y nos dice Jesús, denles de comer. ¿Qué está pensando Jesús? Y le dicen, ¿quieres que vayamos y compremos pan? O sea, ¿quieren que bajemos? Vamos a la aldea a comprar pan. No va a haber ninguna panadería abierta probablemente. Y la que está abierta va a tener poco pan y pan duro, ¿cierto? Y compremos para 20.000 y más encima hay que gastar 200 denarios. Y uno, como no sabe el cálculo de un denario, era el sueldo de un jornal del día, por la jornada. O sea, eran 200 sueldos diarios. O sea, era el trabajo de un jornal de 7 a 8 meses. ¿De dónde vamos a sacar tanta plata, Jesús? ¿Dónde vamos a encontrar panadería abierta, Jesús?
¿Dónde vamos a ir a comprar? Y traerlas para 20.000 personas. Subirlas a este monte. Era poco práctico, ¿cierto? Pero no contaron con algo que el Señor le estaba mandando. Ustedes hagan, vayan y aliméntenlo. No les dio la sugerencia, les dio una orden. Cuando Dios te ordena algo y te manda algo, no te pregunta cómo lo vas a hacer. Es al revés. Uno debe preguntarle al Señor, y Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Punto número 1. Y además, hay que saber preguntar con el tono adecuado. Porque es distinto preguntar, Señor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Humildemente. Y hay forma de preguntar, ¿y cómo lo vamos a hacer, Señor? Como reclamo. Entonces, cuando el Señor nos manda algo, no hay que preguntarse cómo lo voy a hacer. Hay que preguntar al Señor cómo lo va a hacer. Y cuando preguntamos, debe ser en actitud de humildad y de sencillez. Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Porque esto escapa a mis capacidades, escapa a mis posibilidades de tiempo, de recursos, de dinero. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Entonces la pregunta, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que les ha sido dado? Vayan y véanlo. Aquí no aparece en la escena, pero en el relato de Juan, que es paralelo, Felipe va y pregunta varias cosas al maestro. Y también Andrés, uno de los discípulos de Jesús, le dice, ¿sabes qué? Encontré a alguien que tenía comida, un chiquillo, que tenía 5 panes y 2 peces. Me imagino ya, ese chiquillo, porque todos los demás no tenían nada, o sea, salieron con lo opuesto, fueron. Probablemente este chiquillo era distinto. Era el chiquillo de la frase, el que guarda siempre tiene. Y se provisionó y se preparó de hacer ordenadito el chiquillo, me imagino, ¿cierto? 5 pancitos, 2 pececitos, lo llevó. Y le dice Andrés a Jesús, dice, este chiquillo tiene esto. Y uno podría decir, se pone la cena en este joven, que probablemente era un joven de 12 o 13 años. Un preadolescente. Pero ya, en la cultura nuestra es preadolescente, pero ya a 12 o 13 años ya un hombre que tenía sus convicciones. Y si estaba solo probablemente, quizás era un niño huérfano. O que no tenía alguien quien cuidara de él. Pues no se habla de sus papás tampoco. El niño tenía eso, no la familia. Y ese chiquillo entregó los 5 panes y los 2 peces que tenía para compartir. Oh, qué fuerte, qué potente. Porque los discípulos dijeron, no tenemos nada. El chiquillo tenía eso, guardadito probablemente, y lo entregó, y lo compartió. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces con esta escena? Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Y tomó los 5 panes y los 2 peces. Qué linda ofrenda de este niñito, que la entregó a Jesús. Y Jesús lo que hizo, con lo poco que había, él levantó los ojos al cielo. Muy parecido a alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y aquí levanta, toma estos panes, estos peces y dice, levanta los ojos al cielo. Y los bendijo. Y partió los panes. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante. Toma. Y no sé qué pasaba. Que se repartían los panes, ¿cierto? Y se multiplicaban. Se multiplicaban. Se multiplicaban. Y los peces exactamente lo mismo. Entonces nos enseña muchas cosas el Señor acá. Primero, que Él está a cargo de su misión. Y la misión no es un proyecto simplemente. La misión son personas. ¿Se dan cuenta? La misión no es un proyecto, no es como que vamos a hacer tal igual cosa, no es itinerario, son personas. Y el Señor cuando nos manda algo,
sirve a estas personas, el Señor también da la provisión para servir a tales personas. La pregunta que nosotros debemos hacer no es Señor, si tú lo mandaste, lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos. Pero tú sabes, Señor. Y ahora, dinos, Señor, cómo hacerlo. En esa oportunidad habían 5 panes y 2 peces que entregó un jovencillo que tenía panecillos con pececillos. Y el Señor multiplica eso para todos. ¿Debemos preocuparnos cuando el Señor nos manda algo? No. ¿Saben qué? Mientras leía este pasaje, me ponía también del lado de la gente que estaba ahí. Caminaron harto, con su familia, no llevaban nada, era de noche, y seguían ahí. Tanto que tuvieron que decirle a los discípulos de Jesús, ¿sabes qué, Jesús? ¡Despídelos! Estaban ahí. ¿Saben qué? Ellos estaban aplicando lo siguiente. Pongan la mira en el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Me van siguiendo? Pongan la mira en las cosas de arriba, lo demás será añadido. Si el Señor te manda algo, pon la mira en Él. Y el Señor va a añadir lo siguiente. No es al revés, a veces uno invierte los factores. Me preocupo de mí, después busco que el Señor haga su obra donde yo estoy. No. Ahí, Él. Fíjate en Él. Preocúpate de Él. Escucha la palabra de Él. Aliméntate de Él. Y el Señor se va a preocupar de añadir lo siguiente. Todas las cosas serán añadidas de manera abundante. Y así es. Entonces, ellos fueron nomás. Quizá una fe sencilla, una fe de niños, fueron nomás. Uno diría, pero no llevaron nada para comer, no pusieron bloqueador, no hicieron nada, no llevaron ni siquiera sombrero, nada. Probablemente. Y era noche. Lo sabio era volverse. Lo sabio era decir, ya dejemos de escuchar, suficiente, devolvámonos, vamos y compremos pan. Ellos se quedaron ahí. Y el Señor amaba tanto a su pueblo que no solamente le predicaba la palabra, sino también suplió sus necesidades de alimento. Y recordamos entonces, ¿no valen ustedes mucho más que los pajaritos? Valemos mucho más. El Señor se preocupa de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Pero no invertamos el orden. No busquemos nuestro reino y nuestra justicia. Porque primeramente el reino y esa justicia, y lo demás será añadido. Se va a ordenar. Cuando se ordene tu corazón, tus afectos en el Señor, se va a ordenar. A veces queremos ordenar nuestro caminar, pero el Señor dice, ordena tu corazón en Él y con Él. Confía, pon la mira en Él, y yo voy a ordenar tu corazón y tu caminar. Y así fue. Y vemos entonces que fueron muchos impactados. Los discípulos fueron impactados, tuvieron una gran enseñanza. Una enseñanza fue, si el Señor te manda a hacer algo, hazlo. Sé fiel. No te preguntes cómo, pregúntale al Señor cómo lo va a hacer. Si eres el jovencillo que tiene los 5 panes y 2 peces, no te asegures de ti mismo que estos son míos. Compártelo. Aún lo poco que tienes, compártelo. Y la multitud entendió de manera tangible que si uno se preocupa del Señor, si uno busca su reino, su justicia, lo demás verdaderamente será añadido. Cuando buscamos el pan de lo alto, el pan material es añadido. Pero a veces invertimos el orden. Tenemos un terrible error. Entonces, confiemos en que el Señor guía la misión. No te aferres a lo poco que tienes. Compártelo. Y no pongas la mira en las cosas que no tienen valor, sino que sé como estos discípulos que corrieron con sus familias enteras, al hombro, en brazos, fueron y corrieron para escuchar la palabra del Señor. Y todo lo demás será añadido. Agradezcamos al Señor entonces
que Él está delante de la misión, que Él puede multiplicar de lo poco incluso, y que Él se fija y cuida de su pueblo. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque podemos confiar en ti. Te damos gracias porque hemos visto tu fidelidad.